10 de digestión y 10 de comer. Ahí. Sí, ponle 20. Tiempo extra. Ahí está. Pero, ahí está. ¿Cómo es que puedo pasar? Tienes que poner. Bueno, vale, papel, no, pago todo. Ah, sí, sí, creo que no, no. Ahí está, no está bien, ¿no? Sí, sí. Ah, ya, otra vez. Pasa ahí nomás, no perdí el para no organizar. Ya, ya. Ya. Ya, ya comenzamos. ¿Le doy acá en clic algo? No. Ah, ya está. Ya está. Ya. Ahí está bien. Buenas tardes, compañeros. Bien, en esta oportunidad vamos a tocar un tema que es básico. Son definiciones importantes que debemos conocer para poder manejar sobre todo a los pacientes que ingresan por UCA, ¿no? O sea, son conocimientos básicos que ustedes tienen que tenerlos ahí en cuenta al momento de atender al paciente. Ya. Es el contenido, vamos a ver rápidamente introducción, lo que es la clínica y el examen físico en forma resumida, en contexto de pacientes con síndrome coronario agudo, la definición universal de infarto de miocardio, que es importante que conozcamos cuál es la clasificación y unas conclusiones. Bien, como sabrán, pues la enfermedad cardiovascular es una causa importante de mortalidad y morbilidad en todo el mundo, especialmente en los países del tercer mundo, ¿no? Con ingresos bajos. Y la cardiopatía isquémica es causa importante de muerte, representa cerca del 40% de las muertes cardiovasculares en mujeres y cerca del 45% en varones, más predominantemente en varones, como pueden ver. Y el dolor torácico agudo es un conjunto, bueno, es un síntoma que se puede asociar a distintas causas. Entre ellas, pues, cuando sospechamos de un síndrome coronario agudo, hay algunas diferencias clínicas que vamos a aprenderlas para poder diferenciarlas de otro tipo de enfermedades, ¿no? En este caso, por ejemplo, las causas de dolor torácico hay desde cardíacas, vasculares, pulmonares, digestivas, musculoesqueléticas, hasta infecciosas. ¿Ya? Entonces, es importante que ustedes aprendan a diferenciar clínicamente cuando sospechamos de un cuadro de dolor torácico asociado a una etiología cardíaca. En este caso, por ejemplo, es un dolor opresivo, que puede ser quemante o como una sensación de pesadez retroesternal y con irradiaciones que vamos a ver posteriormente. Dependiendo de las características clínicas, yo voy a tener un mayor o un menor grado de probabilidad de un síndrome coronario agudo. Y esto es importante, ¿no? Que es precipitado por el ejercicio o ciertas condiciones como estrés emocional o frío, por ejemplo, ¿no? También podemos, otras causas de dolor torácico es la pericarditis, ¿no? Entonces, en este caso es un dolor de características clínicas diferentes que está asociado, es agravado por los cambios posturales. Esa sería una característica que lo hace diferente de la angina. Y así como hay otras causas también, por ejemplo, cuando sospechamos de un síndrome aórtico agudo, como la disección coronaria, que es un dolor muy intenso, se define como lacerante o lacinante, este, muy agudo en la parte anterior que se irradia hacia la espalda. Entonces, es importante que podamos comprender las características clínicas que hacen diferente para sospecha de cada patología. Ahora, ¿cuándo sospechar de un síndrome coronario agudo? Para ello es importante, lo primero es hacer una correcta anamnesis del paciente, es decir, cuándo empezó el síntoma, en qué momento, en qué circunstancias, y cuáles son los antecedentes del paciente. Vamos a identificar sobre todo los factores de riesgo cardiovascular, entre ellos, ya me imagino, ya igual ustedes conocen, diabetes, hipertensión arterial, ¿no? Tabaquismo, que son los tres más importantes, ¿no? Para poder sospechar en síndrome coronario agudo. El relato cronológico, el momento en que empezó el dolor torácico, cuáles fueron las circunstancias como empezó y cuáles son las características clínicas, cuáles son los síntomas asociados. Como podemos ver,
puede haber diaforesis, un dolor que se irradia hacia el epigastrio, un dolor irradiado hacia el hombro, y síntomas neurovegetativos como náuseas, vómitos, etc. Este es el espectro de los síndromes coronarios agudos. Puede haber desde formas oligosintomáticas o pacientes asintomáticos, donde no refieren ningún tipo de dolor, pero hay cambios en el electrocardiograma, o hasta parada cardíaca, ¿no? Que sería lo extremo. Es importante conocer todos los espectros de la presentación. Y esto es el rendimiento de las características del dolor torácico, ¿no? Por ejemplo, si es un dolor torácico irradiado a brazos, tiene un cociente de probabilidades mayor a 1, ¿no? De 2.6. Es decir, la probabilidad de que se trate de un síndrome coronario agudo es alta, ¿correcto? Y así, por ejemplo, si es un dolor, si en un paciente que ya tiene enfermedad coronaria establecida, y es similar a un evento previo, tiene también un cociente de probabilidades elevado. ¿Qué es un dolor torácico típico? Ahora, cuando hablamos de un dolor torácico típico, básicamente son estas tres características que son importantes. Dolor retroesternal o subesternal, que es iniciado con el esfuerzo o con el estrés y que se alivia con el descanso o con nitratos sublinguales. Esas son algunas las características de una angina típica. Cuando no tiene los tres criterios, hablamos de una angina atípica. En este caso también vamos a ver cuál es el rendimiento de los hallazgos a la exploración física. Por ejemplo, cuando es un paciente que debuta con hipotensión arterial, la posibilidad de que sea un síndrome coronario agudo es elevada, ¿correcto? A diferencia de otros síntomas que podrían asociarse a otro tipo de patologías. Esto es extraído del libro del Bramwell, ¿no? Hay algunos predictores, algunos scores de riesgo para poder hacer la evaluación inicial, pero básicamente me miden cuál es el riesgo cardiovascular o de eventos cardiovasculares a las 6 semanas. Por ejemplo, ¿no? Y esto es solamente tomando datos de la historia clínica, como la sospecha de si es altamente sospechoso es una angina típica. También se toma datos del electrocardiograma, la edad, factores de riesgo, y en el caso del TRX score modificado se toman los valores de troponina. Cuando es un score menos a 3, se habla de un bajo riesgo, donde las complicaciones a las 6 semanas son bajas, menos del 3%. En cambio, cuando es un paciente que tiene más de 7 puntos, cuando es un paciente que tiene más de 7 puntos, el riesgo de complicaciones es cercano al 50%. Es una escala validada que me permite identificar a los pacientes en urgencia, ¿no? Con dolor torácico. Es Ya. Y en el caso del infarto tipo 4C, que es debido a la restenosis después de una angioplastía con balón o con stent. Es decir, son pacientes que ustedes, les hacen un procedimiento, pero cuando se hace la angiografía, no encuentran una causa como erosión o placa, y solamente tiene el antecedente de que ha sido revascularizado con un stent. Pero no necesariamente ustedes encuentran una erosión o una placa o trombosis. Esto se podría catalogar como un infarto tipo 4C. Y el infarto tipo 5 está asociado a la cirugía de revascularización miocárdica. En este caso se da hasta 48 horas después del procedimiento. No, en este caso, pues obviamente también hay valores en relación a las troponinas para hablar de daño miocárdico, pues tiene que haber una elevación mayor a 10 veces el valor del presentil 99 en pacientes que tenían valores normales de troponinas. O también una elevación de mayor al 20% con respecto a un control previo o basal de troponinas. Asociado a lo mismo que el infarto tipo 4, ¿no? Nuevos cambios en el electrocardiograma, aparición de ondas patológicas o demostración por imágenes de trastorno de la contractibilidad, ¿no? Hay diferentes propuestas en relación a la clasificación del infarto relacionado a los procedimientos. Otros, por ejemplo, criterios de la Academic Research Consortium,
habla de una elevación mayor a 35 veces el valor de referencia, o sea, en comparación con lo que dice la definición de infarto del 2018. Y bien, para hablar sobre lo que es isquemia o detección en el electrocardiograma de infarto de miocardio, es importante que se aprenda básicamente eso. ¿Cuáles son los criterios para hablar de elevación o depresión del segmento ST? Cuando, por ejemplo, hay una nueva elevación del segmento ST en el punto J en dos derivaciones continuas mayores a 1 milímetro en todas las derivaciones excepto V2 y V3. ¿Ya? Ese sería un criterio para hablar de elevación del ST, pero es importante aquí tener la edad del paciente y el sexo. Si es un paciente varón mayor de 40 años, el punto de corte es de más de 2 milímetros. Si es un paciente menor de 40 años, el punto de corte es más de 2,5 milímetros. Y si es mujer, independientemente de la edad, se considera significativo mayor a 1,5. Para hablar de depresión del segmento ST, es una nueva depresión horizontal o descendente más de 0,5 en dos derivadas contiguas. O inversión de la onda T mayor a 1 milímetro en dos derivadas contiguas, con una onda R prominente, o la relación RS más de 1. Es importante aquí saber en qué parte del electrocardiograma voy a hacer esta medición de la elevación, ¿no? A ver, Michael, ¿cuál sería el punto J en este caso? ¿Qué es el punto J? El número 2. ¿Ya? ¿Qué es? O sea, ¿cómo lo puedes identificar? Polarización y repolarización ventricular. A ver, punto. La onda S y la onda T. Justamente empieza, justo empieza es un punto fatal. Ya, alguien más, a ver, por allá Miguel. Ya, básicamente es el punto que une la parte terminal del complejo QRS con el segmento ST. Este es el punto J. Ahora, para evaluar la elevación del segmento ST, según las guías, se hace a 60 milisegundos del punto J, es decir, a un cuadradito y medio. ¿Y cuál es la parte del electrocardiograma que ustedes toman como referencia para medir esa elevación del segmento ST? ¿Qué parte del electrocardiograma es referencia? El segmento TP. Según la definición de infarto de miocardio, podría ser el segmento TP. Sin embargo, en pacientes que tienen alguna taquiarritmia, también habla la definición de la cuarta definición que se podría tomar como referencia el punto inicial del QRS. Correcto. Y bueno, estos son los criterios en relación a la onda Q, ¿no? Cualquier onda Q en las derivadas V2 y V3 mayores a 0,02 milisegundos, perdón, o un complejo QS en las derivadas V2, V3 es una onda Q patológica. Una onda Q que mide más de 0,03 segundos y mayor a 1 milímetro de profundidad, o complejos QS en derivadas 1, 2, ABF, ABL, de B4 a B6, en cualquier par de derivaciones de un grupo contiguo, serían patológicas. Ojo, en este caso no ven ustedes la derivada 3, porque un complejo QS en derivadas 3, no necesariamente aislado, no necesariamente me habla de isquemia, ¿no? Sobre todo en pacientes que tienen obesidad, puede ser un hallazgo normal, no patológico. Y también, bueno, eso es básicamente en relación a la onda Q. Ahora, también para hablar de aplicaciones en derivadas suplementarias, ¿no? ¿Cuáles son los puntos de corte para hablar de elevación del segmento ST de B7 hasta B9, que son las derivadas posteriores? El punto de corte es 0,5 milivoltios. ¿Cuál es la ubicación de las derivadas posteriores? Ajá. ¿Dónde está B7, B7, B8 y B9? ¿Dónde las ubicas? Ajá. ¿En qué lado? A ver, chicos, ¿alguien puede decir la ubicación de las derivadas posteriores? Ajá. Y la otra es para vertebral. Ajá. ¿En qué lado? ¿De derecho o izquierdo? Así es, ¿no? Entonces, esa es la ubicación correcta
de las derivadas de B7 hasta B8. Y las derivadas derechas B4, B4, B3R y B4R, ¿cuál sería? La misma ubicación que en el lado izquierdo, pero en el lado derecho, ¿correcto? O sea, el B3 con su análogo, B3R con B3, B4R con B4, pero en el lado derecho. Entonces, la elevación del segmento ST mayor a 0.5 milivoltios ya es una alteración patológica, pero se recomienda que en pacientes jóvenes, sobre todo menores de 30 años, mayor de 1 milivoltio para que sea significativo. Y bueno, no solamente es importante hablar de la elevación o depresión del segmento ST, sino también hay varios patrones electrocardiográficos que los van a aprender más adelante, pero es importante que se vayan familiarizando con ellos, que me pueden o me sugieren de un paciente que no tiene elevación del segmento ST, pero está en contexto de una oclusión de la arteria coronaria. Y algunos de esos patrones están acá, como por ejemplo el patrón de Winter, ¿no? Que es un patrón característico que lo voy a encontrar con una depresión del segmento ST o con una depresión del punto J con unas ondas T prominentes, ¿no? Que la voy a identificar en las derivadas precordiales. ¿Qué más? Por ejemplo, el patrón de Wellens, ¿no? El patrón de Wellens que también se asocia a unas ondas T negativas en derivadas precordiales. Hay patrón de Wellens tipo A, patrón de Wellens tipo B, que eso ya posteriormente lo van a, imagino, a tocar en una clase. Ajá. Y bueno, ya para concluir, mensajes para llevar a casa, que la anamnesis y el examen físico son fundamentales en la evaluación inicial de todo paciente con sospecha de síndrome coronario agudo. Y esto es importante para hacer un correcto diagnóstico y sobre todo identificar si hay complicaciones o no. Los tiempos son fundamentales para disminuir las complicaciones en pacientes con síndrome coronario agudo y disminuir el riesgo de mortalidad. Y es importante que se lleven este concepto, ¿no? Que tiempo es miocardio. Es decir, mientras ustedes traten de cumplir con los tiempos indicados en las guías, con la toma del electrocardiograma, con el ingreso del paciente a cateterismo cardíaco, en el tiempo adecuado, es que se va a disminuir la posibilidad de complicaciones en los pacientes. Ahora, es importante conocer la cuarta definición universal de infarto de miocardio. ¿Por qué? Porque todas las guías actuales se fundamentan en esta definición. Entonces, tienen que saber cuáles son esos criterios para hablar de elevación del segmento ST, de depresión del segmento ST patológica. Y es importante que no toda elevación de biomarcadores es equivalente a un síndrome coronario agudo. Porque ya como vimos, hay otro tipo de causas, sean cardíacas o no cardíacas, que me pueden hacer o generar una elevación de biomarcadores. Además de ello, es importante la evaluación minuciosa del electrocardiograma, así como los cambios dinámicos sugerentes de isquemia silente, porque como vimos, hay una presentación que es oligosintomática o asintomática, ¿no? Sobre todo en aquellos pacientes adultos mayores, en pacientes diabéticos, no van a tener mucha sintomatología, pero es importante que ustedes hagan una correcta interpretación del electrocardiograma. Como ha sucedido, ¿no? Pacientes que van a otros hospitales, les toman el electrocardiograma y los tratan como una dispepsia, y ya habiendo cambios en el EKG sugerente de isquemia, y le dan un tratamiento inadecuado, y llegan complicados acá con nosotros, ¿no? Y también es importante reconocer los patrones SOMI, que lo van a ver posteriormente, ¿no? Pero a modo de introducción, lo traje acá para que se vayan familiarizando un poco. No cumplen los criterios de elevación del segmento ST, pero están asociados a oclusión de la arteria coronaria. Es decir, estos pacientes tendrían que ingresar de forma urgente a cateterismo cardíaco, o sea, no retrasar el ingreso a cateterismo cardíaco, porque me puede llevar a complicaciones posteriores. Y probablemente en el futuro estos enfoques de la cuarta definición van a cambiar en base justamente a lo que le menciono de los patrones OMI y no OMI. Y bueno, eso sería todo. ¿Preguntas? Vamos a hacer una pequeña discusión. ¿Ah? ¿Tengo breve nomás? Para que puedan ir a hacer sus actividades. Ya, por mientras, ¿alguna pregunta, chicos?
Un día en dos hospitales. Y al último hospital recién otro médico hizo un programa y yo salgo mejor de infarto de la y recién hizo la referencia. Entonces, bueno, no es tanto una pregunta, ¿no? Sino es como una aplicación, ¿no? Le digo así, ese mal diagnóstico hizo que retrasara digamos, la transferencia a INCOE. Y hasta donde yo acá en igual el paciente está en muy mal estado. Incluso hizo paro, pero tuvo que terminar en 10 minutos salir. Y bueno, no es porque el profe lo dijo. Digamos, no siempre solo el dolor torácico es Así es, ¿no? Justamente en una lámina que les presenté en relación a los síntomas, entonces hay algunos de ellos que se asocian o tienen mayor probabilidad de asociación a un síndrome coronario agudo. Pero también hay equivalentes, ¿no? Equivalentes de angina, como son, por ejemplo, la víctima, que es característico, ¿no? O también incluso se habla de palpitaciones, pacientes que solamente tienen palpitaciones, mareos y están asociados a un síndrome coronario agudo. Entonces, no solamente esperen el dolor parásito, sino también busquen los equivalentes de angina, ¿no? Como son, por ejemplo, la arritmia, que es el más frecuente de ellos, ¿no? Perfecto. Sí. Ya, vamos entonces rápidamente. Ya tenemos 5 preguntas para debatir. ¿Cuál es la fisiopatología del dolor torácico isquémico en sí? ¿No? ¿Por qué no se localiza? ¿Por qué es irradial borde izquierdo mandíbula? ¿Y cuáles son los nociceptores implicados? Entonces, empezamos por acá. A ver, Miguel, ¿qué sabes de la fisiopatología del dolor? Miguel está acá. Rivaldo, Rivaldo. ¿Por qué le duele el pecho al paciente que es infarto? ¿Tú, Víctor? Cardio, que cardio preciso que tiene unas fibras estáticas que, bueno, no no dolor. ¿Qué activa ese dolor? En la isquemia. Y hay isquemia y eso qué genera, qué moléculas. O sea, el primer mes está ese ciencias básicas. ¿Qué genera? ¿Qué moléculas genera? A ver ahí, Michelle. la blandina. Ya, una prostaglandinas. No, ese ya es trombo. Miguel, por ahí. Renato, es algo para el dolor también. ¿Qué más? ¿Qué receptores activa la hora? Franco. Ya, el simpático está implicado. Tipo C, muy bien. Son fibras tipo C. Hay dos tipos de fibra, ¿no? Eso lo vamos bien. Mire, cuando esto está en la cuarta definición también, lo primero que ustedes van a ver que ocurre a los 10 minutos ya el par. Lo primero que ocurre en los segundos es que empieza a perder ATP el miocardiocito. A los 2 minutos ya disminuye la contractibilidad. A los 10 minutos ya hay anomalías mitocondriales. eh, y aproximadamente ya le queda el 50% de ATP a los 10 minutos y ya solo le queda 10% a los 40 minutos, porque el miocardiocito no es una célula que almacena glucógeno y por lo tanto tiene otras vías, no almacena usualmente. Y lo que va a empezar es disminución de los depósitos que son pocos de glucógeno, aparición de las miofibrilas se empiezan a relajar, rotura de sarcolema, y al último es la necrosis. Pero lo primero que ocurre es, en el gráfico, caída de ATP, usa la vía anaerobia entonces, y ahí es, al usar la vía anaerobia aumenta el lactato, ¿no? Entonces hay dos tipos de fibra que ustedes tienen que tener claro, las tipo C y las tipo A delta. Por ejemplo, si te golpean la pierna, tú vas a sentir dónde te golpearon, porque piel, músculo, hueso y mesotelios tienen estas fibras A delta somáticas, localizan el dolor. En cambio, las vísceras no localizan porque son fibras tipo C, amielínicas, y son imprecisas. Es por eso que si a ti te dice, paciente viene con dolor de pecho y te localiza el punto, tú dices, ¿esto es infarto o no? Te localiza acá, acá me duele. ¿Por qué no? Porque el dolor de infarto son fibras tipo C que no deberían localizarse, que debería ir al centro del tórax
y el paciente pone su puño en el pecho. ¿Cómo se llama este signo? Signo de Levin, ¿no? Pone, es un signo clásico, es una opresión, pero es por las fibras tipo C, imprecisa, ¿ya? ¿Por qué se va el brazo? El dolor. Que el brazo se origina igual que el corazón. No, diferente origen, pero llegan a la misma zona en la médula. El brazo es C7-T1 y el corazón es T1 a T5. Estas son las fibras de corazón, T1 a T5, y estas son fibras de brazo, ¿ves? C7, C5. Entonces todos llegan al asta dorsal, misma asta dorsal, hace espinotalámico y entrecruza. Entonces el cerebro, ¿qué interpreta? Me duele corazón y como al mismo lado llegan las fibras somáticas del brazo, dice me duele brazo, ¿no? Y es porque llegan a la misma zona dorsal, ¿ok? Ahí están las raíces para que ustedes lo tengan claro y convergen. Eso es lo que explica básicamente el dolor irradiado, ¿no? La base de la angina, como hemos dicho, cuando hay isquemia, o sea, el paciente ya no tiene oxígeno, entonces ya no usa la vía aeróbica y usa la vía anaeróbica. Al usar la vía anaeróbica ya la bomba de sodio y potasio ya no funciona, se pierde la integridad de la membrana y se empiezan a liberar todas las moléculas que están adentro de la célula, ¿no? ¿Y cuáles son? ¿Cuáles son? Bradicinina, adenosina, serotonina, como las principales. ¿Y qué receptores van a activar? Principalmente los receptores del dolor son el TRPV1, que es el receptor del potencial transitorio de vanilina 1, y el ACIC. Entonces, ¿qué activa estos receptores? La acidosis, el pH, ese es el primero. Cuando hay isquemia, va a haber el ácido láctico. El ácido es lo que activa, el ácido láctico por isquemia activa el TRPV1, activa el ACIC, los receptores de bradicinina que son B2, y eso va a ser los principales que ustedes tienen que tener en cuenta, ¿ya? Esa es la explicación del dolor torácico. Vamos a la segunda. Y es justo lo que comentaron, ¿no? ¿Qué porcentaje de pacientes con Zika se presenta sin dolor torácico en urgencias y por qué? A ver, tres, a ver por acá. Franco, ¿qué porcentaje? Como tu caso. Se presentan en pacientes diabéticos ¿Ya? ¿Por qué el diabetes? por el daño nervioso. Claro, el diabético hace neuropatía, ¿verdad? Entonces, va por ahí. Este es un estudio, miren, de 500.000 pacientes de Estados Unidos. ¿Ya? Lo hicieron en el año 2000 y ellos vieron 1.600 hospitales. ¿Y ellos qué vieron? Que estos factores se asocian a que el paciente se presente sin angina, que haya edad, ancianos, diabéticos, mujeres, esos tres primeros, principalmente, ¿no? Encontraron raza no blanca, SB previo porque no puede comunicar y previa falla cardíaca. También a esto agréganle el psiquiátrico, el que tiene stents y el renal crónico. Entonces ellos veían que a más de estos factores, más probabilidad que se presente sin dolor, ¿no? Without chest pain, ¿no? Sin dolor, 63%. Entonces, esos serían los factores y a esto le van a agregar renales, multiarteriales portadores de stent, pacientes psiquiátricos. Y justamente el que se presenta sin dolor, como va tarde a la emergencia, va a tener mayor mortalidad que el que se presenta con dolor. El que hace cambios isquémicos silentes también tiene mayor mortalidad. Y esas fueron las conclusiones, ¿no? El 33% aproximadamente se va a presentar sin dolor y tiene mayor riesgo de acudir tarde y por lo tanto mayor mortalidad. ¿Ok? Sería el segundo punto que tienen que tener claro. Tercer punto, ¿qué score permite identificar el dolor torácico en urgencia y si es por un probable Zika? Lo mencionó Ronald, Rivaldo. ¿Qué score mencionó? Por eso cuando estén en la charla tienen que anotar ustedes. La idea es que anoten, que si no se va. El HER score, ¿verdad? ¿Y qué son las siglas del HER score? HD. No, la sigla. ¿Qué es HER score? Son siglas, ¿no? Son siglas que van a identificar a una mnemotecnia básicamente, ¿no? Que viene edad, electrocardiograma, las troponinas, la historia previa. Eso fue un trabajo de Bacus del 2008 de 122 pacientes. Tú para que apliques el HER-score, obviamente no es en un paciente con ST elevado, porque el ST elevado ya sabes que es infarto, ¿no? Son pacientes que no tienes claro. Y más de 7 puntos te da una 72,7%. Entonces, cuando estén en una emergencia y trabajan en las clínicas particulares, llega alguien con dolor, aplican, y no es ST elevado, obviamente, están en dudas por qué se aplican su HER-score, ¿no? Y entonces, esto de memoria, ¿ya? Historia,
electro, edad, risk factor y troponinas. Antes se usaba el triple troponinas, pero ahora con las troponinas ultrasensibles, negativo es menos de 5 nanogramos por litro. ¿Ya? Sí, las ultrasensibles, las de Roche, las troponina T, sino que en INCORES no está en nanogramos, creo que está en microgramos, entonces no es 5 sino sería 0.0005. O sea, divídanlo entre mil. Ajá, ese es el punto de corte. O sea, cuando ustedes me digan troponinas negativos, tienen que decirme menos de 0.005. Ese es negativo real, porque el resto tenemos que ver algoritmos, ¿ya? Y más de 7. Entonces, esto sí va a venir en su examen, ¿ya? El resto. Entonces, por ejemplo, si ustedes quieren descartar un paciente que no es dolor torácico agudo, el electro les parece normal, pero con eso no lo descartan. Tendrían que hacer su hard score y que le salga menor o igual a 3. Y ojo que las troponinas se elevan a partir de la tercera hora, ¿ya? O sea, no puedes confiar en el algoritmo de troponina de 1 hora, 2 horas, si no tiene 3 horas de dolor. ¿Ok? Eso es lo que tienen que tener en claro. Más de 3, tendríamos que hacer otros test y mayor o igual a 7, como mencionamos, tendrías que ingresarlo porque probablemente sí sea un infarto. Y bueno, este es otro score Marburg que ya es en atención primaria, ya no lo voy a detallar eso. Otros conceptos, reinfarto, infarto recurrente, expansión del infarto versus extensión. ¿Alguien por ahí algún concepto? Reinfarto versus infarto recurrente. Son conceptos de la guía que les van a preguntar, ¿no? Reinfarto, una vez, no, o sea, la guía ya lo ha sacado de este. Primero, ¿qué es reinfarto? Infarto recurrente. Lo divide en 28 días. Si el paciente se infartó, el primer infarto es el incidente, y otra vez tiene un dolor dentro de 10 días, tú lo vas a llamar reinfarto. Pero si se infartó y pasó más de 28 días, pongamos 30, ese es el infarto recurrente. ¿Ya? ¿Por qué es importante esto? Porque el reinfarto podría ser que el stent sea trombosado, el que le han puesto. ¿Ya? Expansión del infarto versus extensión. Estos dos conceptos también son importantes. Expansión viene a ser que ya se murió esta zona, la zona anterolateral. Por la misma presión, esta zona se hace cada vez más delgada y hasta se puede volver aneurisma. Esa es expansión. Y extensión es que la necrosis empieza a progresar, porque empiezan a haber nuevas trombosis aledañas, ¿no? Y empieza a progresar. Si hay mayor necrosis, se llama extensión. Si solo la misma zona se adelgaza, hay expansión. Y las dos tienen que ver con complicaciones mecánicas, que es la rotura miocardial. Claro, sí. Ajá, la extensión vendría a ser como que no se trató y avanzó a los costados. Y la extensión es solamente esos miocardiocitos empezaron a adelgazar, a fibrosar y tendencia a formar ruptura versus aneurisma. Y lo último, esto, ¿no? Lo que mencionan de 2.5 milímetros, 2 milímetros, 1 milímetro, ¿qué opinan? ¿Debe ser estricto o no? ¿Por qué no? Claro, o sea, no es un punto estricto, ya chicos, miren, estos datos son importantes. Eh, Hasta 30% no elevado pueden tener un electro normal o con cambios atípicos. Y, y 5% de pacientes con dolor torácico y electro normal van a estar en infarto, ¿no? Por eso lo más importante no es solo ver un electro, sino estar repitiendo y ver los cambios, los cambios. Sobre todo, lo que más se confunde y hemos visto es la circunfleja, el infarto posterior, y que piensan que por los infras es no elevado y realmente es un infarto posterior. Entonces, siempre todo inferior, tienen posteriores o derechas, y si ven solo infras en cara anterior, busquen el posterior, ya que eso pasa. Entonces, cuando tengan ustedes dudas en la cara anterior, se hizo este trabajo, el EKG sutil del doctor Smith. Es una fórmula, ustedes lo pueden encontrar en internet, ponen EKG sutil Smith, eh, y cuando ustedes tengan elevación del ST en precordiales, pero no saben, no cumple pues tus 2.5 milímetros, tus 2 milímetros. Entonces esta fórmula les puede ayudar a ver si es para infarto o es una repolarización. ¿Qué parámetros necesito? El QT, porque ¿qué hace el infarto con el QT, Frank? ¿Tú qué opinas, Frank? Renata.
prolonga el QT, ¿no? Por eso, y luego puede dar taquicardias polimórficas. Entonces, a más prolongado QT, más probable que sí sea un infarto, ¿ya? La amplitud del QRS en V2, hacia arriba y hacia abajo, suman la R con la S. La amplitud de la R con V4, porque, Michelle, ¿qué pasa con las Rs en un infarto? Reducirse, ¿no? Entonces, si está muy alta la R, probablemente no sea, esto va en contra, en V2 en V4. Y la elevación del ST, como decíamos, a 60 milisegundos después del punto J en V3. Con estos tres parámetros lo colocas en la calculadora. Si te da más de 18.2, esa elevación que no te cumple tus criterios, probablemente sí sea un infarto. Si no te da mayor a 18.2, entonces probablemente sea un trastorno de repolarización. Eso lo van a usar ustedes bastante. Ya el EKG sutil. Obviamente esto no se hace a todos los casos, ¿no? No le vas a hacer a alguien que esté elevado 5 milímetros porque es un infartazo. No le vas a hacer a alguien que está con cambios recíprocos porque eso sí es infarto. Y no le vas a hacer a alguien que tiene distorsión del QRS terminal porque eso también es un infarto. O si tiene ondas Q, no, pues eso sí son infartos. Y bueno, ya, con eso acabamos la discusión. Ok, chicos, no sé si hay alguna pregunta. Nada más en la última parte, esto que hablaba el QT, sobre todo, también tiene una importancia en un tipo de neurobiopatía, ¿no? Que es Takotsubo. Entonces, es importante también que tengan en cuenta esto, ¿no? Sobre todo, nuevamente, dado la historia clínica del paciente, la amnesis, son pacientes que incluso hay un score para valorar la posibilidad de pacientes que tienen mayor probabilidad de síndrome de Takotsubo. Y aquí es importante el monitoreo del QT, básicamente, ¿no? Son pacientes que prolongan bastante el QT y es parte de los criterios para poder sospechar, ¿no? Sí. Sí. Alessandra, no sé si le podrás dar unos tips en la UCA cuando llega un paciente con infarto, ¿qué es lo primero que tienen que ellos examinar o evaluar a los chicos? En tus tiempos de UCA. Llega el paciente en la cama, ¿qué es lo primero que ellos ven? ¿Qué es lo que tú les aconsejarías que ellos busquen, ¿no? Vamos a pasar como tema cerca que tengas la historia que está. Primero que me dice, la persona que ustedes, los que ya han pasado por esto van a ver que el tipo de un totalmente muy bueno y muy capaz. Entonces, soliciten si son ustedes, la ventaja que tenemos en clínicos es que nosotros ya sabemos qué paciente necesita, qué tipo de paciente vamos a atender, qué tipo de paciente. Si es un nivel inferior, pues tiene que ir a derechos, las toman. Ni siquiera depende de para el funciones vitales, el café, ya depende todo lo que tiene que hacer, ¿no? Radiografía, todo el composición del laboratorio, auscultar siempre pulmones, soplo, porque sí se nos ha presentado y han venido complicaciones metálicas y han fallecido los 15, ni siquiera en 10 minutos. Y hagas lo que hagas, si no descartes, si no ves o no tiene que ir inmediatamente de la boca haciendo operación. Poco a poco van a ir a ver. Tenemos algo bastante interesante, bastante complejo, pero depende que sean hábiles, más que hábiles, que sean interesados. Entonces, que se interesen por el paciente. Pero para la misma manera de vida tan grande, todo eso. Sí, sí. Entonces no se olviden, examinar primero al paciente, eso es lo más importante, ya descartar complicaciones mecánicas. Como les he dicho, no vayan directo a la historia clínica del consentimiento, primero lo examinen, como les ha dicho Alessandra. Eso es lo más importante. Ahí culminamos.